El día de hoy voy a hablarte acerca de 5 seres asombrosos, aterradores, poderosos y mitológicos. Estos seres no son simples criaturas antiguas, sino que tuvieron mucho que ver con la forma en que se desarrolló la cultura mexica, también conocida como azteca. Analizaremos las características y datos sobre 5 dioses mexicas. ¿Qué representan? ¿Por qué eran venerados? Estas y otras preguntas serán respondidas en este documental. Ellos son los señores de la creación. Ellos son los seres eternos. Ellos son los poderosos guardianes. Y yo soy el documentalista. Y esto es los 5 dioses más poderosos de la mitología mexica. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Huitzilopochtli es uno de los dioses más importantes y venerados de la mitología mexica. Representa al sol en su apogeo y es el dios de la guerra y el sacrificio. Se dice que guió a los mexicas en su migración desde Aztlán hasta el Valle de México, instruyéndolos a establecer su ciudad donde encontraran un águila devorando una serpiente sobre un nopal, imagen que hoy adorna la bandera de México. La importancia de Huitzilopochtli no solo radica en su papel como protector y guía de los mexicas, sino también en su capacidad de renacer cada día en una batalla perpetua contra las fuerzas de la oscuridad. Los mexicas creían que para asegurar su resurrección diaria, debían ofrecer sacrificios humanos, alimentando al dios con el vital fluido de la vida. Según las crónicas mexicas, la imagen de Huitzilopochtli fue hecha originalmente de semillas y masa de amaranto. Durante ciertos rituales, esta figura se moldeaba nuevamente y se consumía en un acto simbólico que representaba la ingestión del cuerpo del dios. Este ritual es un sorprendente antecedente de la comunión con el cristianismo. Número 2. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, es una de las deidades más complejas y veneradas del panteón mexica. Dios del viento, del aprendizaje y de la fertilidad, Quetzalcóatl es también considerado el creador de la humanidad. Según la leyenda, descendió al inframundo para recuperar los huesos de los antepasados y, mezclándolos con su propia sangre, creó a los primeros humanos. Quetzalcóatl es visto como un dios civilizador que enseñó a los mexicas diversas artes y ciencias, incluyendo la escritura, la astronomía y la agricultura. Su simbología dual, representando tanto a la tierra, serpiente, como al cielo, plumas, lo convierte en una figura esencial en la cosmología mexica. En algunas versiones del mito, Quetzalcóatl no solo es el creador de la humanidad, sino también su destructor. Se dice que en un ciclo anterior de creación, Quetzalcóatl se convirtió en un gran viento que barrió con toda la humanidad. Esta dualidad refuerza el papel como Dios que equilibra la creación y la destrucción. Número 3. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante,
es el dios de la noche, la guerra, la discordia y la magia. A menudo representado con un espejo de obsidiana en lugar de uno de sus pies, se le asocia con una omnipresencia y el poder de ver y conocerlo todo. Tezcatlipoca es un dios tramposo y caprichoso, conocido por su capacidad para cambiar de forma y manipular a los humanos y dioses por igual. En las leyendas, se le atribuye la caída de Quetzalcóatl al emborracharlo y hacerlo romper sus votos de castidad. Este dios simboliza tanto el caos como el orden, mostrando la dualidad inherente en la existencia. Tezcatlipoca es conocido por poseer un jaguar como su nahual, espíritu animal, llamado Tepeyoyotl o Tepeyolotl, que significa corazón de la montaña. Este jaguar podía recorrer la tierra de noche vigilando y protegiendo, lo que incrementa la omnipresencia de Tezcatlipoca y su capacidad para observar y juzgar a todos los seres vivos. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Número 4. Tlaloc, el dios de la lluvia y el agua. Tlaloc es el dios de la lluvia, el agua y la fertilidad. Su poder es esencial para la agricultura y, por ende, para la subsistencia de los mexicas. Representado con ojos grandes y colmillos, Tlaloc puede ser benevolente, trayendo lluvias y cosechas abundantes, o temible, causando inundaciones y sequías. Tlaloc reside en el Tlalocan, un paraíso terrenal donde las almas de aquellos que murieron por causas relacionadas con el agua, como los ahogados o los sacrificados en su honor, podían disfrutar de una eternidad de felicidad. Su adoración incluía sacrificios humanos, especialmente de niños, cuya pureza se creía que complacía al dios. Las ofrendas a Tlaloc en el templo mayor incluían objetos subacuáticos y conchas marinas traídas desde lugares tan lejanos como las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. Esto demuestra la vasta red de comercio y la importancia del dios en diversas regiones, subrayando su poder sobre todos los cuerpos de agua. Número 5. Mictlantecutli, el señor del inframundo. Mictlantecutli, el dios de la muerte y el gobernante del Mictlán, el inframundo, es una figura central en la mitología mexica. Junto con su esposa, Mictecacihuatl, gobierna el lugar donde las almas de los muertos deben pasar por diversas pruebas antes de alcanzar su descanso final. Mictlantecutli nos habla acerca de la inevitabilidad de la muerte y el ciclo de la vida. Su papel es crucial en los ritos funerarios, y su culto refleja la profunda relación de los mexicas con la muerte y la creencia en la vida después de esta. El altar de Mictlantecutli, en el templo mayor de Tenochtitlan, estaba decorado con miles de huesos humanos. Este macabro detalle no solo enfatiza su dominio sobre la muerte, sino que también sirvió para recordar constantemente a los mexicas la inevitabilidad de su propio fin, fomentando el respeto y el temor hacia el dios. Los dioses mexicas representan fuerzas naturales y cósmicas que regían la vida y la muerte de su pueblo. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc y
Mictlantecutli, no solo eran objetos de adoración, sino también de temor y respeto, reflejando la complejidad y la profundidad de la cosmovisión mexica. Sus mitos y leyendas seguramente seguirán vivos por mucho tiempo y nos recordarán la rica herencia cultural de los antiguos habitantes del México prehispánico. Yo soy el documentalista y esto fue Los 5 dioses más poderosos de la mitología mexica. Saludos especiales para Gabriel Vázquez, Abdías Yamuca, Danielito Merol, Raúl F195, Alex Grajales Marín, Leo Campo, Nieves, Mario Alberto Vidarte Montoya, Andrés Monroy, Cobain Ledger, Marta Marín, Suki y Manuel Rodríguez. Gracias y hasta la próxima.